Hola, hola a todos, tengan ustedes muy buenas tardes, mañanas, noches, cualquiera sea la hora y lugar desde el cual nos estén viendo y escuchando. Esto es Conversaciones con la Almohada, tu canal de YouTube y programa radial. Yo soy Fernando, para quien no me conoce, y nuestra querida amiga la Almohada no está porque no es que esté enfermita, esta vez no está enfermita, se ha cuidado muy bien del resfrío que la quejó hace muy poco tiempo, pero me avisó hoy día en la mañana que no nos iba a acompañar porque tenía que ir a dejar currículum. Se quiere ir del programa, quiere ir a probar en otras radios, quiere probar suerte en otras emisoras porque siente que ya es momento y porque yo no la dejo hablar mucho en los programas. Así que se fue a mandar currículum. Bueno, yo la quiero mucho, la respeto y le deseo lo mejor en eso. Va a estar de vuelta a lo mejor la semana siguiente y nos va a contar cómo le fue. Bueno, pero eso. Vamos al tema que nos conglomera hoy entonces. Los estados de bienestar, paradojas de un capitalismo solidario. Tengo aquí mi hojita porque uno va leyendo las ideas que se le van escapando y es bueno tener aquí tus apuntes. Bueno, es un tema que da para largo. Vamos a hablarlo como muchos de estos temas que ambiciosamente yo quiero abordar en poco tiempo cuando son tan complejos, de la mejor forma que nos resulte. ¿Qué son los estados de bienestar de partida? A ver, si tuviéramos que definirlo con una definición estilo Wikipedia, diría yo, los estados de bienestar vendrían siendo ese compromiso que adquiere el mundo privado, empresarial, con el mundo estatal en Europa a partir del posterior a la depresión del 29 y que se consolida, por cierto, después de la Segunda Guerra Mundial, un compromiso en el cual se compromete el mundo privado a ¿qué cosa? Se compromete a resguardar, ¿no es cierto?, y respetar los derechos esenciales de los trabajadores dentro de las empresas, los derechos humanos consolidados esenciales, ¿no es cierto?, que se habían acordado internacionalmente desde el año 45 y que después, por cierto, se consolidan en los tratados del 66 de derechos de primera y segunda generación, a cambio de que el Estado no se vuelva medio marxistoide y comience a expropiar empresas y comience entonces a no respetar la propiedad privada y el lucro. El Estado se compromete a respetar, en definitiva, las relaciones capitalistas de producción imperantes hasta este momento, a cambio de que la empresa se comprometiera a resguardar, como digo, estos derechos humanos esenciales y básicos de dos maneras. Por un lado, respetando sus derechos dentro de la empresa con los obreros y por otra parte pagando los impuestos necesarios para que el Estado también pudiera garantizarle a ese ciudadano trabajador ciertas prestaciones básicas en el orden de lo educacional, de la salud, seguros de cesantía, etcétera, etcétera. En síntesis, se mantiene, si lo dijéramos desde una perspectiva marxista, se mantiene el conflicto de clases, o sea, se mantiene la clase oprimida y la clase opresora, a cambio de que la clase oprimida pueda vivir un poco mejor. Siga siendo oprimida, pero sea oprimida así como viviendo así como un poquito más así, como que la vida sea más entretenida, aunque siga siendo clase oprimida. Eso es básicamente, dicho, digamos, como señalo, muy de definición de Wikipedia, lo que vendría a ser un estado de bienestar. Y bueno, estos estados funcionan relativamente bien. Desde el 50 hasta alrededor del 70 funcionan relativamente bien, con relativo éxito. Y en ese tiempo entonces los ciudadanos, sobre todo en Europa, donde se consolidan estos estados, se acostumbran a exigir ciertas prestaciones del Estado, ya no como privilegios, sino como derechos garantizados. Se acostumbran a que una buena salud, una buena educación, un buen seguro de cesantía, etcétera, no son privilegios, no son premios que el Estado les da, sino que son cosas de absoluto derecho, de los que ellos tienen, ¿no es cierto?, la facultad de disfrutar como ciudadanos que se encuentran dentro de estas sociedades de estados de bienestar. Una cosa que se les critica mucho a los estados de bienestar es que se corre el peligro de caer en cierta mediocridad de parte de las sociedades, porque claro, como que se les regalonea mucho a los ciudadanos, entonces como que comienzan a flojear, comienzan a expandir sus seguros de cesantía, no consiguen empleo, entonces la productividad empieza a bajar, y si la productividad baja, ¿de dónde sacamos el dinero de los impuestos que necesita el gobierno para mantener los estados de bienestar? Bueno, es una crítica interesante, pero en la cual no nos vamos a meter ahora porque no quiero apuntar a esa crítica en este video. A lo mejor en siguientes vamos a apuntar a eso, pero
en este video vamos a tocar otras cosas que me interesan. Una en particular que es, como lo dice el título, las paradojas de un capitalismo solidario. Porque claro, el estado de bienestar tiene como objetivo haber sido un capitalismo solidario. De acuerdo a lo que les señalé anteriormente, era mantener el capitalismo pero de una forma más solidaria. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un ciudadano se acostumbra a que el Estado es el garante de derechos, ¿qué es lo que pasa con tu relación con otro ciudadano? Con un ciudadano que a lo mejor lo puede estar pasando mal. Por ejemplo, un ciudadano que está en un estado de bienestar ve a una persona en situación de calle y a lo mejor lo que puede tender a decir es: el Estado no está haciendo algo por esta persona. Lo cual en alguna medida es bastante cierto. El Estado no está cumpliendo totalmente su misión con ese ciudadano que está en una situación de calle, pero yo me pregunto hasta qué punto ese ciudadano acostumbrado a que el Estado haga las cosas por la sociedad, por su sociedad, dice: pucha, ¿y qué puedo hacer yo también por esa persona en situación de calle? Y en muchas otras situaciones vulnerables, yo solo ejemplifico con lo de calle, pero también puede ser en otras situaciones. Y ahí yo me pregunto hasta qué punto este estado de bienestar que tenía como objetivo justamente este capitalismo más solidario, por toda la historia que expliqué inicialmente, corre esta paradoja de fomentar también ciudadanos que no sean tan solidarios con el otro, con su par, porque se nos acostumbre a que finalmente todo lo que se debiera hacer por la persona que sufre lo tiene que hacer el Estado, digamos. Y mi mejor contribución a eso es pagar impuestos para que el Estado pueda hacer su pega, pero a mí no me van a hacer tampoco hacer otra cosa fuera de pagar esos impuestos. Entonces, ¿hasta qué punto lo que se gana en derechos se pierde un poco en solidaridad con estas maneras también de llevar la sociedad? Es una pregunta, más que una afirmación o un juicio moral que hago. Y en base a esa pregunta me hago dos preguntas más, un poco para el cierre. ¿Somos los seres humanos tan poco evolucionados todavía que necesitamos del dolor para no perder el valor de la solidaridad y la gratuidad? Es decir, en el mundo subdesarrollado, en las 3/4 partes del mundo subdesarrollado, hay mucha solidaridad entre la gente más pobre. Pero uno se pregunta, ya, pero entonces cuando el país empieza a desarrollar, ¿se va a perder esa solidaridad? O sea, ¿tenemos que estar siempre en el dolor para ser solidarios? Y finalmente, y muy ligado a lo anterior, ¿es posible que logrando vivir en una sociedad en la que el Estado sea garante de derechos? Sí, estoy leyendo, es una pregunta muy larga, no me la aprendí de memoria. ¿Es posible entonces que logrando vivir en una sociedad en la que el Estado sea garante de derechos podamos al mismo tiempo no perder ese valor de lo gratuito, de la gratuidad, del dar por el dar simplemente, sin esperar que sea deber de otro, en este caso del Estado, quien deba dar siempre a esa persona que lo necesita? Podemos entonces tener a un Estado en definitiva garante de derechos, pero al mismo tiempo sin por eso perder esa solidaridad espontánea que puede emanar a la ayuda del otro. Eso, dejo la inquietud. Bueno, que tengan buena semana, nos vemos la próxima con un nuevo videillo. Chau, chau.